Queridos compatriotas, me dirijo a ustedes en una circunstancia difícil. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Se dispone el cierre total de las fronteras. Queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Si no tomamos estas medidas, las consecuencias serían peores para todos. En el año 2020 ocurrió un evento que marcó a más de una generación, la llegada del COVID-19. Al principio eran solo rumores sobre una enfermedad en un país lejano, pero pronto las alarmas se encendieron. Lo que parecía una realidad distante tocó nuestras puertas y dejó huellas que aún persisten. Hoy hablaremos sobre el contexto social, económico y político del Perú entre 2020 y 2022 y cómo esta pandemia afectó al ciudadano común. Para ello combinaremos información de fuentes secundarias con entrevistas a sobrevivientes, buscando una visión honesta de una realidad que provocó miedo, incertidumbre y que nos obligó a valorar más la salud, la cercanía y a nuestros seres queridos. Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno adoptó diferentes medidas de emergencias, como la inmovilización social obligatoria, en la que las personas no podían dejar sus hogares. Solo se permitía salir para comprar víveres, medicamentos o hacer trámites financieros. Se autorizó el uso obligatorio de la mascarilla y a la cuarentena focalizar. En la vida cotidiana las personas tenían miedo a contagiarse, así que adoptaron diferentes métodos de desinfección, objetos y prendas de vestir con alcohol y alimentos con cloro. El confinamiento también afectó a los jóvenes psicológicamente. Muchos de ellos presentaron ira, ansiedad, irritabilidad, miedo, incertidumbre y déficit de atención. Un 69% evidenció problemas clínicos en dificultades emocionales y un 48% en rangos normales. Sin embargo, esto no fue igual para todos, ya que algunos adolescentes experimentaron equilibrio emocional y prefirieron estar en cuarentena. De los adolescentes afectados, un 55% demostró llorar más, un 70% tener problemas de ira, un 74% estar más nervioso y un 55% estar triste. Durante el confinamiento, la educación virtual fue la única manera de continuar las clases, sin embargo, muchos docentes enfrentaron dificultades. El uso de plataformas como Zoom o Google Classroom generó déficit de atención y fatiga. Un 70% de los estudiantes confesó que se distraían constantemente por redes sociales y un 63% confirmó que no podían concentrarse desde casa debido al entorno. Esta modalidad también demostró dificultades como la falta de acceso a internet e instrumentos, lo que también los desmotivó. Luego del confinamiento, los estudiantes volvieron a clases presenciales. Sin embargo, estos comenzaron a sentir disociación y presentaban déficit de atención. La educación virtual los había vuelto pasivos y emocionalmente desconectados. El uso excesivo de pantallas durante la pandemia afectó su capacidad de atención sostenida, dificultando su aprendizaje en el aula. Durante el COVID-19, el Perú no solo vivió una grave crisis sanitaria, sino que también vivió una grave crisis política, empezando con la vacancia del, en ese entonces, presidente Martín Vizcarra. Mediante una causal subjetiva por parte del Congreso, empezó el problema y la grave crisis en Perú, empezando con que tuvimos 3 presidentes en solo 8 días. A lo que esto nos llevó a muchas marchas y esto ocasionó la muerte de 2 jóvenes, mostrando el grave problema que tenemos en Perú con la política durante la época de pandemia. Estos son problemas que nos persiguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, gracias a esto se llegaron a las elecciones de Keiko contra Castillo, en las que nos enfrentábamos, según dice Muñoz, a una derecha con una izquierda, mostrando tendencias significativas que ya han estado en el Perú en la historia anteriormente, como en las elecciones de los 90, una derecha conocida o un nuevo partido político, una izquierda por conocer. Los problemas, por eso tenemos que entender que los problemas del COVID-19, problemas políticos del COVID-19 y en esa época, nos siguen persiguiendo hasta hoy en día. Durante la pandemia del COVID-19, la economía urbana peruana se vio profundamente afectada debido a que ciertas medidas sanitarias como la cuarentena a nivel nacional imposibilitaron la realización de ciertas actividades económicas y por ende muchos hogares se quedaron sin sustento. Según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos a 1.819 hogares, el 24% manifestó haber perdido su empleo, mientras el 50% manifestó de que sus ingresos habían disminuido a la mitad e incluso menos. Asimismo, el 20% manifestó no haber sufrido un cambio y tampoco un aumento mínimo. Por otra parte, es necesario recalcar de que los trabajadores que más se vieron afectados fueron los pertenecientes al sector informal y también los trabajadores independientes, es decir, los emprendedores. Mientras los trabajadores de empresas del sector público y asimismo de empresas grandes no sufrieron un impacto significativo, pero pudieron afrontar de manera adecuada la crisis. Es necesario también recalcar de que
Esto no solo afectó al empleo, sino también al poder adquisitivo de ciertos víveres y por lo tanto el 40% de la población urbana tuvo que disminuir sus gastos en comidas básicas como el almuerzo. Ping, Pong, Francesca, ya, nombre completo, Francesca Ferri, edad, 18 años, ¿qué edad tenías al inicio de pandemia? 13 años. ¿Dónde pasaste la pandemia? En mi apartamento, en un apartamento con mis papás y mis dos hermanos. ¿Cómo sentiste el inicio de pandemia? Bueno, al comienzo yo pensé que no iba a durar mucho porque eso es lo que nos dijeron todos, pero empecé a ver las noticias y vi que la epidemia estaba expandiendo por todo el mundo. Y al comienzo creo que sentí miedo porque tengo bastantes familiares cercanos a mí que son mayores de edad y que están en el grupo de riesgo. Entonces, esas primeras semanas que no podíamos salir sentí un poco de desesperanza en general. ¿Recuerdas haber salido a algún lugar durante este confinamiento? Sí, una vez salí al dentista. Primero, como era menor de edad, salí con mi mamá, aunque supuestamente tenías que salir solo. Me acuerdo que en el lobby había solamente una persona porque las citas eran agendadas. Y que, bueno, para salir obviamente tenía que usar mascarilla, pero en mi caso usé creo que doble mascarilla. Y en el lobby nos dieron unas bolsas para ponernos en tanto los pies como en el cabello. Y también que cuando regresamos a nuestra casa, primero teníamos un chisguete, un pomo lleno de alcohol que usábamos cada vez que regresábamos. Y bueno, nos pusieron bastante alcohol. Y luego de eso me bañé y me cambié de ropa. Y la ropa sí creo que la metí en una bolsa y la dejé para lavarse. ¿Cómo te sentías durante pandemia? Bueno, al comienzo siento que estaba un poco relajada porque recién acabamos de regresar de verano y supuestamente teníamos un par de semanas libres y dije, bueno, genial, vacaciones extra. Pero mientras que avanzó la pandemia siento que me empecé a sentir un poco sola y tal vez hasta un poquito deprimida porque como estábamos completamente, bueno, habíamos cortado contacto con todo el mundo y sobre todo con, bueno, mi promoción entera que era gente que veía literalmente todos los días y fue justo cerca de verano, como había dicho, entonces no nos habíamos visto en un tiempo y eso solamente lo alargó un poco más. Siento que algo que hice como para ayudar un poco con eso fue hacer amistades virtuales y también me mantenía en contacto con algunas de mis compañeras, pero era difícil porque no nos veíamos cara a cara y era limitado a, bueno, la pantalla o mensajes de texto. ¿Cómo se adaptaron a la virtualidad tus cursos? Bueno, me acuerdo vividamente que educación física ese bimestre íbamos a hacer surf. Ok, entonces supuestamente íbamos a ir a la playa para como aprendizaje práctico, pero llegó pandemia. Y lo que teníamos que hacer era fingir que estábamos en una tabla de surf, en un mato, lo que sea que pudiéramos encontrar, literalmente una manta. Y teníamos que practicar como las paradas, como si estuviéramos en una tabla. Y, y bueno, también las clases como no podíamos estar juntos, teníamos que seguir con la cámara prendida, pero a mi promoción no le gustaba prender la cámara, no lo hacían por casi ningún curso. Y entonces por lo que optó el profesor fue que podíamos mandarle, nos grabábamos haciendo los ejercicios, o sea, la clase casi una hora entera de ejercicio, y luego se le mandábamos, y se sabía que estábamos trabajando. ¿Tu rendimiento académico se ha mantenido de igual manera? Siento que sí, aunque mi atención a clase creo que sufrió un poco durante la pandemia, porque, claro, estaba en la computadora, pero estaba en mi casa, estaba en mi cuarto y tenía mi teléfono al costado, entonces había momentos en los que sí me distraía. O hacía alguna otra cosa, me iba incluso. ¿Tu consumo de redes sociales aumentó? Definitivamente sí, porque no teníamos tantas opciones de cosas que hacer. Y, bueno, o sea, aunque podíamos, no sé, leer un libro o optar por pintar algo, como era un espacio compartido, no podíamos hacer tanto actividades que fueran muy ruidosas, porque, bueno, yo vivo en un departamento, entonces siento que se le habría hecho mal el edificio entero. ¿Qué cambios significativos viste en tu entorno urbano relacionado al consumo de dinero? Bueno, como en la pandemia o cuando empezó la pandemia tenía 13 años, mis padres no me comentaban tanto el tema económico de la casa, pero algo que sí me di cuenta es que mientras que pasaba el tiempo teníamos menos compañeros de clase. Y no nos decían exactamente por qué se estaban yendo, pero ahora que me doy cuenta fue probablemente por temas de dinero, porque no podían seguir con las cuotas del colegio en la virtualidad. ¿Qué gastos nuevos aparecieron dentro de tu hogar durante la pandemia? Bueno, los gastos nuevos fueron todas las medidas de protección para el virus, y eso implicaba... Mi papá siento que se preocupó bastante al respecto, entonces teníamos como cajas llenas de mascarillas, pero de verdad como cajas llenas de diferentes modelos de mascarillas, porque si no que las noticias decían, primero este es el más eficiente, y luego no, este es el más eficiente, y hasta usábamos doble mascarilla cada vez que salíamos, entonces sí usábamos bastante, pero teníamos tanto el punto de que ahorita que ya no estamos en pandemia todavía tenemos creo que una caja llena de mascarillas. Fuera de eso, supongo que gel, porque también tenemos envases de gel, alcohol, que es lo que usábamos para desinfectar la comida, y también papel higiénico y botellas de agua, porque me acuerdo muy vividamente que cuando recién anunciaron la pandemia, que era que nadie absolutamente podía salir de sus casas, todo el mundo, o por lo menos los centros comerciales o los mercados estaban completamente vacíos, por lo menos Wong estaba sin ningún tipo de producto, y todo el mundo simplemente se amontonaba de todo lo que podían, porque no sabía cuánto tiempo teníamos que estar encerrados. ¿Qué opinas de las medidas tomadas por el gobierno peruano durante la pandemia? Por ejemplo, el aislamiento total, el cierre de colegios. Siento que el aislamiento sí fue algo necesario por cómo se expandía o se contagiaba el virus, porque si no, probablemente íbamos a tener muchas más muertes. Y siento que cuando dijeron que podíamos empezar a salir en el día, fue un poco extraño la división de género, porque, bueno, lo del tiempo sí, los diferentes horarios, ok, pero no vi una razón muy exacta para el género. Luego también sé que hubo una ley que era que todos los alumnos tenían que pasar. Me enteré justo en una de mis clases, o no me acuerdo si por un group chat, porque había en la clase de matemática, la mayoría de gente estaba pasando fundación y no lo estaba viendo también, y había un poco de preocupación de, uy, voy a pasar el curso o no, y nos enteramos por compañeros que estaban haciendo bachillerato. Bachillerato en pandemia fue una experiencia para ellos, pero sí que habían dicho que, no, que teníamos que probar por ley. Y esa me parece un poco injusto en ciertos aspectos porque había gente que se aprovechaba de eso y simplemente no iban a clases y igual aprobaban y no le ponían nada de esfuerzo. Pero sí entiendo que fue una medida tal vez necesaria porque había gente que no tenía los recursos para aprender a clases, igual hacían todo lo que podían, pero sí tiene sentido que en general haya bajado un poco el rendimiento académico del país en los años de pandemia. ¿Recuerdas algún evento político que pasó durante esta época de pandemia, algo fuerte que te marcó, que recuerdas? Lo recuerdo no muy vividamente porque en la época de pandemia era una niña básicamente, pero me acuerdo que estaba lo del debate entre Keiko y Castillo y lo que sí hacíamos era que a veces en la sala veíamos los debates políticos y veía bastante conversación más que nada entre los adultos porque, bueno, en promoción tampoco hablan tanto de política, pero veía a la gente bien peleada y preocupada y ansiosa y eso me llevó a preocupar un poco por, bueno, qué está pasando en el país, pero, bueno, no pregunté mucho, pero sí se notaba bastante que había un problema en política o por lo menos un debate muy fuerte. Ping, pong, con, nombre completo, Jelly Ruth, Chávez Bueno, edad, 22. Ya, ¿qué edad tenías cuando empezó la pandemia? 16, son 16 años. ¿Cómo recuerdas el inicio de pandemia? Al inicio no fue tan impactante para mí porque pues supuestamente eran solo 2 semanas, así que, bueno, 2 semanas sin clases, quién sabe, así que, bueno, ahí leí como que regular, o sea, me quedaba en casa, tranqui, no tenía que salir mucho, así que no es que me haya afectado tanto en ese aspecto. ¿Cómo te sentías durante la pandemia? La verdad es que me sentía normal, no me sentía ni triste ni alegre ni nada, es como una especie de neutralidad automática. Durante este periodo de confinamiento, ¿saliste a alguna parte?
No tengo mucho recuerdo de eso, la verdad, creo que están disociados, pero yo recuerdo una vez que fui a comprar junto con mi hermano y justo estaba pasando una especie de vendedor ambulante que estaba vendiendo una especie de pancitos, algo que eran blanditos con frutillitos y la verdad, rico, pero fue así de la nada, nos iba a probar un poco incluso para tratar de convencernos de comprarlo y mi hermano y yo lo comimos así bien tranqui, normal, y después al llegar a casa, sí lo habíamos comprado. Le dijimos eso a mi papá porque estaba en la cocina en ese momento y nos regañó por haber recibido comida extraño durante ese periodo de confinamiento porque pues el COVID, ¿no? Y bueno, sí nos regañó. ¿Qué medidas de bioseguridad utilizaron cuando salieron de su casa? Mascarilla, obviamente. O sea, era un lugar cercano, creo que si no me equivoco, la panadería, así que no fue necesario esa especie de retrovisor todo extraño. Nada de mameluco porque nos íbamos a morir. Yo digo que mascarilla, incluso doble mascarilla si sea el caso, ¿no? Porque eso es lo más importante. Y el alcohol siempre, la botella de alcohol. ¿Alguien cercano a ti se enfermó? El primer piso y el tercer piso son los que se habían contagiado. Y bueno, yo vivo en el segundo piso y literalmente fue muy extraño de que tanto el primer piso y el primer piso y el tercero sí se hayan enfermado y el segundo no, a menos que hayamos sido sintomáticos. En el caso pues, del primer piso, se pusieron en cuarentena, ellos solos no salían, solos, y por otro lado, el que fue más grave fue mi tío, que él sí estuvo internado durante más de un mes, si no me equivoco, en una clínica ya por la Molina. Y la verdad que eso estuvo bien grave porque estaba todo entubado, bajó bastante de peso, tuvo que tener terapia para volver a caminar, acostumbrarse otra vez. Y bueno, sufriendo también por ese lado, ¿no? ¿Tuvieron dificultades para adquirir una cama UCI? No, la verdad, es Clínica de Minas, es una clínica privada ya pagada por el mismo trabajo, así que no. Gracias. ¿Qué cambios significativos viste en tu entorno relacionado a lo que es el consumo de dinero? Pues la verdad, muchos cambios, porque pues lo económico fue descendiendo así de golpe, sobre todo en el tema de mi familia, porque pues mi mamá es estilista, pues estudiando cosmetología, así que tenía su estética barbería. Y con la llegada de la pandemia, obviamente eso se cerró porque no podía recibir a nadie. Aparte también, digamos que mi zona no es excesivamente comercial, pero sí había como que pequeños negocios por ahí y todo estaba cerrado prácticamente. Excepto algunas tienditas que podías, no sé, conseguir, qué sé yo, papel higiénico o alguna otra cosa, ¿no? Pero la mayoría de tiendas totalmente cerradas, sin que nadie salga, nada, absolutamente nada. Estaba todo silencio, como si, no sé, hubiera desaparecido la gente así, bien de manera bien brusca. ¿Cómo afectó la pandemia a los ingresos en tu hogar? Bueno, mis padres pues eran profesores ambos en esos momentos. Ya, pese a que tenían sueldo fijo, obviamente había cuentas que pagar. Muchas cuentas que pagar de que ser honestos. Y el hecho de que mantuvieran, por ejemplo, un recurso extra gracias a la estética de mi mamá o incluso algunas otras cosas que podía hacer, en ese momento solo se sobrevivía a base pues, del sueldo de ellos. Y eso de que incluso algunas deudas se cobraban desde los sueldos y que no era todo sueldo líquido que ellos recibían. Además, como tenían cuentas en los bancos, obviamente los bancos no, ni siquiera te decían, oye, ¿sabes qué? Estamos en época de pandemia, te vamos a perdonar, que si ya un mes o 2 meses, no, te siguen cobrando los mismos intereses. Y ya, pues, o sea, mis padres tenían que arreglárselas de alguna u otra manera. Y eso afectó demasiado. Comida no nos faltó, pero ya había demasiadas limitaciones en comparación de cómo se vivía antes, claro. ¿Qué gastos nuevos aparecieron en tu hogar que fueron necesarios durante la pandemia? Botellas y botellas de alcohol, bastantes. También cajas y más cajas de mascarillas. Los protectores faciales son, sí los usamos, pero no de manera tan excesiva, así que con uno o dos repuestos que se rompía bastaba, ¿no? Sobre todo esos que se tenían como que boletitos, pero eso como que era bien débil se rompía. Como mis padres pues eran profesores, a ellos como que les daban también como cajas de mascarillas, así que era como que un poco más fácil conseguir en ese aspecto. Pero sí, o sea, mi padre se encargaba pues, de salir a buscar el alcohol, salir a buscar las cosas y más que nada esa clase de protección, ¿no? También alcohol en gel para tratar de pues, proteger todo. De las medidas tomadas por el gobierno peruano durante la pandemia, por ejemplo, el aislamiento total, lo que salían solo algunas personas. Bueno, lo del aislamiento supongo que en su medida al inicio sí, o sea, sí estaba bien en ese aspecto porque pues se supone que la manera en cómo se contagiaba el COVID pues se intentaba prevenir ese aspecto. Pero el hecho de que había una medida de que durante un cierto tiempo de que unos días salieran solo varones y otros días salieran solo mujeres es como que, perdón la palabra, pero es una medida estúpida hasta cierto aspecto porque pues el hecho de que te contagies o no va a depender del género. Nunca depende del género. Pero lo del aislamiento supongo que ellos lo consideraron correcto, pero claro, como duró bastante y había también como que problemas del gobierno dentro de lo político, ya era como que dudoso ciertas palabras que se decían, cosas que no eran ciertas, y ya, es una vaina. ¿Recuerdas algún evento político importante durante la pandemia? Pues yo recuerdo muy bien, tal vez no de manera tan lucida, pero recuerdo muy bien cómo cambiaron de presidente en poco tiempo por temas de vacancias, temas extraños, que en ese tiempo como que no entendía tanto, pero en el ámbito familiar era como que muy preocupante, los veía hablar entre ellos, cuchicheando, y era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi país? Al comparar las fuentes bibliográficas con las experiencias de Ruth y Francesca, se observan algunas similitudes y algunas diferencias. En cuanto a la vida cotidiana, ambas vivieron el mismo miedo y medidas de desinfección. Sin embargo, para Francesca fue un poco más extremo, ya que a ella la rociaban con spray y también debía ponerse bolsas en los pies. En salud psicológica, Becerra y otros nos confirman que muchos estudiantes sufrieron miedo y ansiedad, lo cual se puede evidenciar con Francesca. Sin embargo, Ruth nos muestra esta otra faceta de los estudiantes que lo abordaron con neutralidad. En la educación, según Rodríguez y otros, ambas muestran características comunes como distracción y desmotivación. Sin embargo, Ruth sigue mencionando que prefiere la virtualidad ya que vive muy lejos de la universidad, lo que nos demuestra que, si bien hay cosas generales para todos, generalizadas, también va a depender de las experiencias personales de cada individuo. En conclusión, podemos ver que tanto la memoria como la historia tienen coincidencia, porque como vemos en la historia, según Jaramillo, el Perú realmente estaba viviendo una crisis, con cambio, como 3 presidentes en una sola semana. Y con la memoria, con nuestra entrevistada Ruth, ella misma lo dijo, ¿qué estaba pasando con mi país? Asimismo, según Muñoz, durante la época de pandemia, exactamente en el 2021, hubo una gran tensión en el ámbito político debido a las elecciones de Enrique Castillo, y como vemos con la memoria de una de nuestras entrevistadas, Francesca, ella también sentía mucha tensión, veía cómo los adultos discutían. Tal vez como niña no podía opinar tanto, pero veía que estaba pasando algo y que había muchos problemas en el ámbito político peruano. Entonces, en general, tanto memoria como historia nos dicen que durante pandemia, en el ámbito político peruano, realmente hubo una crisis alarmante.
Las dos entrevistas realizadas muestran cómo el cambio en la pandemia afectó de manera distinta a los diferentes hogares peruanos. Francesca nota cómo es que en su hogar no hubo un cambio muy significativo, no obstante sí se dio cuenta que sus compañeros salieron del colegio, y Ruth se vio afectada debido a que su madre se dedicaba a un emprendimiento que era estilista. De esta manera esto concuerda con la fuente utilizada debido a que Naciones Unidas Perú hizo un estudio y denotó cómo es que los emprendimientos peruanos fueron afectados debido a las disposiciones como la cuarentena a nivel nacional, y esto bajó su rendimiento y tuvieron que adoptar por otras salidas.